Hola a todos, mi nombre es Nadia Cavaleri y hoy vamos a hablar sobre las certificaciones de testing que hay disponibles en el mercado. Este video lo estoy haciendo desde Uyuni, un lugar muy hermoso al sur de Bolivia. Hice escala acá antes de irme a La Paz para el Bolivia Testing Day, donde daré mi primera keynote. Bolivia es un país que se caracteriza, entre otros productos, por la quinoa y la sal. Aproveché para conocer el proceso de elaboración de esta última y me invitaron a probarla. Como no podía ser de otra manera, tuve que testearla. Y aprovechando que este video lo hago desde Bolivia, Uyuni, quería hacerlo con algo bien autóctono. ¿Se ve? Me acompaña una llama en el video. Bueno, en este video vamos a hablar de las certificaciones que hay disponibles en software testing. Principalmente nos vamos a meter en lo que es ISTQB, IST, ISCB, pero también vamos a hablar de algunas otras. Vamos a comparar cómo son los exámenes, cómo es la forma de rendirlo, el idioma, los costos y demás. Bueno, empecemos por la certificación ISTQB, cuyas siglas significan International Software Testing Qualification Board, y es una organización que tiene representantes en las distintas partes del mundo. Si ustedes ingresan a la página de ISTQB van a ver que tienen un mapa donde les muestra cuál es la organización o cuál es el board en cada una de las regiones. Por ejemplo, está el ASTQB, que es el American Software Testing Qualification Board, está el mismo en Canadá, que se llama CSTB, está el HASTQB, que es el de Hispanoamérica, y está el de Brasil, que es el BSTQB. Vayamos un segundo a la página de ISTQB para ver el roadmap de certificaciones. Acá, como pueden ver, hay un nivel que es el de fundamentos, después hay un nivel avanzado y un nivel experto. ¿Sí? Primero tienen que elegir cuál va a ser la rama que van a hacer, si la de agilidad, si lo que llaman el core o una especialidad que son certificaciones por ahí más técnicas. Para ir avanzando en los distintos niveles, además de tener el nivel anterior aprobado, se requieren otros requisitos como años de experiencia en testing o en la materia en que se vayan a especializar. Se sumó el video. Bueno, vamos a hacerlo con un representante de acá, de Bolivia. Bueno, se ve que no le interesó mucho porque se fue, me dejó sola. Les estaba hablando del examen. El examen de ISTQB son preguntas multiple choice. En el caso del Foundation Level son 40 preguntas y se requiere el 65% de respuestas correctas para aprobar. Eso representa 26 respuestas correctas. Hay 60 minutos para poder responderlo. Si lo haces en inglés y tu idioma nativo es el inglés. En cambio, si tu idioma, si tu lengua materna no es el inglés, te dan 75 minutos por un tema de las diferencias en los idiomas. También puedes optar por rendirlo directamente en español y en ese caso te dan 60 minutos. Después, a medida que van avanzando en los niveles de certificación, van a ver que no es tan taxativo, no es que requieren tanta cantidad de preguntas correctas, sino que cada pregunta tiene un puntaje entre 1 y 3 puntos y después se sigue requiriendo el 65% para aprobar, pero ese 65% se puede llegar de diferentes maneras. Si quieren buscar exámenes para preparar la certificación de ISTQB, hay un montón en internet, principalmente del Foundation, de los otros no tantos, pero del primer nivel hay varios modelos, hay exámenes con respuestas, hay simuladores y demás. Bueno, por otro lado, en Estados Unidos está el IIST, que es el International Institute for Software Testing, que ofrece un conjunto de certificaciones que se las llaman CSTP, Certified Software Test Professional, y esta certificación tiene diferentes niveles, como se pueden ver en la página, que les voy a dejar también abajo. Las certificaciones se dividen en, llamémosle, áreas, y cada una tiene su roadmap para seguir creciendo en ese área. Por ejemplo, está la de Professional Testing, que se divide en Associate, Practitioner y Professional. Y lo mismo ocurre con el resto de las áreas, que ustedes pueden elegir entre Agile Testing, Test Automation, Test Manager, Mobile, y hay una que se llama Quality Management también. Cada una de esas certificaciones van a ver que tiene descrito el propósito, el objetivo, cuáles son los requerimientos para rendirlos, si se necesitan X cantidad de años en testing o si se necesita tener el rol de tester, de gerente, etc. Fíjense que abajo del programa de estudio de las certificaciones tienen un link, o hasta hace un tiempito al menos estaba, a capacitaciones que suben ellos en video de manera gratuita
y son bastante actuales, digamos, en el sentido de que se renuevan con bastante frecuencia, no sé, cada 2 o 3 semanas sale una nueva capacitación. A diferencia de otras certificaciones donde uno puede estudiar y después ir y a rendir, bueno, acá hay que asistir al curso previo. Así que el que quiera rendir esta certificación tiene que ponerse primero con el tema del curso. Bueno, como pueden ver acá estamos en el desierto. Se rompió una de las 4x4 en las que veníamos, así que ahí la gente, los mecánicos del tour lo están arreglando. Y mientras tanto tenemos 30 minutos, así que nada, vamos a seguir con el video. Eso es lo que separa, esa es la frontera con Chile. Eso es lo que separa Bolivia de Chile. Bueno, y finalmente tenemos al ISSB, que es el Institute for Software Certification Board, que es la parte del QA Institute que se dedica a las certificaciones. Si ustedes ingresan a softwarecertifications.org van a encontrar 3 certificaciones, 3 grandes áreas de certificación que son Software Business Analysis, Software Testing y Software Quality. Bueno, cada una de estas carreras, llamémosla, cuentan con 2 o 3 certificaciones cada una de ellas y particularmente la de Testing hay 3 áreas. Una que es el CAST, que es el Certified Associated in Software Testing, donde se evalúan los conocimientos y los skills en relación a los principios, los conceptos, las prácticas fundamentales del testing. Es un examen multiple choice de 100 preguntas y hay 75 minutos para poder responderlas. Se requiere un 70% de las respuestas correctas. Por otro lado, el siguiente nivel es el CSTE, que es Certified Software Tester, que busca evaluar las competencias de la persona en relación a lo anterior, es decir, ya sabe que tiene la parte teórica, bueno, ahora busca ver una parte más práctica. Tiene 2 partes el examen, una que es multiple choice, igual que la anterior, y la otra que son 12 preguntas de respuestas breves para completar en otros 75 minutos. Es decir, que en total son 112 preguntas y tienen 2 horas y media más o menos para resolverlas. Se requiere responder el 70% de las respuestas de manera correcta y, como pueden intuir, es casi una tortura, así que tienen 10 minutos en el medio a modo de break. Y por último, el último nivel es el CMST, que es el Certified Manager of Software Testing, que evalúa que además de saber hacer testing, la persona tenga habilidades para la gestión de pruebas y sus equipos correspondientes. Se evalúan 4 áreas que son Test Management, Test Analysis, Test Planning and Execution y la última es Communication and Relationships. Todos los niveles, los 3 niveles, tienen un prerequisito en relación al estudio o la experiencia de la persona que se postula para poder rendirlo. Bueno, hasta acá hablamos de certificaciones de testing en general, pero también hay certificaciones asociadas a herramientas. Fíjense que los principales vendors como HP, IBM, en pruebas de performance puede ser Blazemeter, tienen sus propias certificaciones e incluso tienen sus propias carreras de certificación. Entonces, si quieren agarrar otros caminos, también pueden ver por ahí. Desde el Salar, entonces, de Uyuni, me despido hasta la próxima con un dron que me está pasando por encima de alguno de mis compañeros del viaje. Si les gustó el video, dejen sus likes. Los invito a suscribirse al canal como siempre. Subo videos nuevos sobre testing y calidad de software una vez cada 15 días, los miércoles por la noche. Empecé a hacer las traducciones de algunos videos, van a ver que algunos videos ya cuentan con subtítulos. Si quieren colaborar con eso, más que bienvenidos desde ya, muchísimas gracias. Les dejo con algunas imágenes y algunas ridiculeces que estuvimos haciendo acá en el Salar de Uyuni. Nos vemos.